Muy buenos días, Dios te bendiga, qué gusto saludarte nuevamente aquí del Templo Centro Familiar Cristiano Villanueva. Es un gusto poderte saludar, esperando que te encuentres bien junto con tu familia el día de hoy. Es un gozo poder despertar, ver un nuevo día, hoy viernes. Ya estamos por fin, por el fin de semana, amén. Ya mañana es sábado y domingo, amén, donde tenemos que congregarnos, amén, cada uno en nuestras iglesias. Entonces, damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de poder estar aquí en este lugar, poder glorificarle, poder exaltarle al Señor el día de hoy. Hoy viernes nos gozamos por su presencia, nos gozamos aquí en Centro Familiar Cristiano Villanueva. Amén. Yo quiero en esta mañana o ya casi, bueno, esta mañana todavía, compartirte una reflexión, amén, que se llama El éxito en la vida espiritual, basada en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, que dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué bendición es esto, mis amados, que podemos decir que el éxito en la vida, lo más importante de todo, amado, que Dios, lo que Dios ha querido en nosotros es que seamos prosperados, amén, en todas las cosas y que tengan salud, amén. Ese es uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios, a que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero es algo muy importante, amados, que tenemos que ver lo que Dios dice. Amados hermanos, yo pido a Dios, quiero leer en otra versión que tengo aquí, estoy en mi computador, estamos en un tema que quiero compartirle. Dice en Tercera de Juan, pero en la versión lenguaje actual, nos dice: Amados hermanos, le pido a Dios que te encuentres muy bien. También te pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Muy bien, la palabra nos enseña buena salud, es que estemos también en el área espiritual. Podemos estar bien en muchas áreas, podemos decir: pastor, estoy bien en el área financiera, puedo decir estoy bien en un trabajo, gracias a Dios no me he enfermado, gracias a Dios estoy en todo. Pero yo voy a ¿cuál es el área principal, el área importante, mis amados? Es la vida eterna. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? En que es el área que nosotros debemos de tener éxito en la vida espiritual, amén, que nos lleve a entender qué es el éxito realmente, fortalecidos espiritualmente, que Dios nos llene, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, que vengan ríos y vengan situaciones difíciles a nuestras vidas y nosotros no permanezcamos firmes. Yo le puedo llevar que esta es parte del éxito en nuestra vida espiritual, de que vamos avanzando, vamos cumpliendo la promesa de Dios en nuestras vidas. Entonces, mis amados, qué importante es esto cuando Dios cumple el propósito de nosotros. Dios va cumpliendo. Ahora, es bueno estar en el área bien, ser prosperado. Eso, Dios no está en contra de que tú seas prosperado, de que te vaya bien, de que tengas un buen trabajo. ¿Por qué no decir que tengas buenas ganancias? Dios no está en contra de eso. Pero, ¿cuál es realmente el propósito de lo que Dios quiere en nuestra vida? Salmo 138, verso 8 dice su palabra de esta manera: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tu mano. Yo creo que la obra de la mano de Dios es que Dios va tratando en nuestras vidas, Dios va cambiando. El propósito de Dios es que nosotros seamos renovados, el propósito de Dios es que nosotros seamos cambiados y fortalecidos en nuestra vida espiritual, mis amados, para cuando nosotros tengamos luchas o cuando nosotros estemos pasando alguna situación difícil, amén, Dios nos fortalezca espiritualmente, Dios nos llene de su presencia, Dios haga su obra extraordinaria, amados. Entonces ese es el propósito de Dios. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿En dónde? ¿En dónde se cumplirá? En nosotros. ¿Cómo se cumplirá en nosotros?
cambiando nuestro carácter, fortaleciendo nuestras áreas débiles. ¿Cuáles son nuestras áreas débiles, mis amados? Pues hay muchas áreas débiles que nosotros tenemos que ir fortaleciendo cada día, cada momento, para que esas áreas débiles cuando venga el enemigo, permanezcamos firmes en el camino de Dios. Entonces, por eso dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y algo tan hermoso, mis amados, que dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Estamos bajo la misericordia del Señor, mis amados. Dios está haciendo algo tan hermoso. Y yo siempre he pensado esto, mis amados: ¿cómo no valorar su gran amor hacia nosotros? ¿Te has puesto a pensar, mi amado, mis amados, se han puesto a pensar que a veces no merecíamos nosotros la salvación? A veces no merecíamos ser salvos por Él, por las situaciones en las que nos encontrábamos. Hay ocasiones que me encuentro con personas que dicen: pastor, yo creo que mi pecado era tan grande que no merecía el perdón de Dios. Pero la misericordia dice: tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que Él está trabajando en nosotros, la obra está haciendo. Dice la palabra que el alfarero fue a hacerla, ¿verdad? Está haciendo la vasija, la está moldeando, la estaba preparando. Yo dice que se echó a perder y yo nuevamente la vuelve a hacer, la vuelve a realizar. Para nosotros el éxito es cumplir con el propósito de nuestras vidas. Para nosotros el éxito es cumplir continuamente con el propósito de Dios en mi vida. Para mí, en mi vida y en mi iglesia. Bueno, hay muchas cosas que podemos decir. ¿Cuál es el propósito del que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Pero es parte del éxito, mis amados. El éxito es que Dios ha cambiado nuestra forma de pensar. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Dios ha derramado su Espíritu Santo en nosotros. Le leo en Mateo capítulo 6, verso 25. Déjele leo: porque os digo que no te afanéis por nuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. Aquí la palabra dice que nosotros no tenemos que afanarnos por nada de esto, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es el que suple nuestras necesidades. A veces el éxito dice: es que yo quiero obtener muchas cosas, y no le voy a leer todo, pero está en Mateo capítulo 6, versos de 25 a 34, nos habla que realmente Dios es el proveedor. Dice: buscar primeramente el reino de Dios en su justicia, y todas las cosas serán por añadiduras. Cuando buscamos, amados, a Dios y empezamos a hacer la obra que Dios nos ha hecho que hagamos, porque Dios está trabajando en el propósito de nosotros, de transformación y cambiar, y nosotros nos tenemos una entrega total con el Señor. Cuando la palabra dice que Él añade, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Y realmente en otra versión dice que Él nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos, o que realmente esté realmente en nuestra necesidad. Amén, porque sabes una cosa: Dios no te da más de lo que no necesitamos, pero siempre nos da algo. Y eso es algo que realmente tenemos que valorar, mis amados, porque dice que las aves Dios las alimenta, no trabajan, mucho más nosotros, sus hijos. Entonces, mis amados, tener éxito, hermano, es realmente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y Él te va a prosperar. Y Él te va a dar lo que tú realmente necesitas. Pero tenemos que caminar bajo la cobertura del Espíritu Santo y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. A veces para mucha gente dice: el éxito es tener muchos millones, tener mucho dinero, alcanzar las riquezas materiales, ¿verdad? Que realmente Dios no está peleado con eso, ¿verdad? Pero realmente lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos un corazón sincero. Amén. Un corazón lleno de bendiciones para nosotros. Que Dios realmente
haga lo que Él tiene que hacer con nosotros. Leía un libro de hace muchos años de Benny Hinn. Benny Hinn, en sus inicios de evangelista, ¿verdad? Que ya está con el Señor, Benny Hinn. No, sí, Benny Hinn. Y entonces, amados, Dios empieza a hacer grandes cosas en su vida. Y Dios empieza a realizar grandes cosas cuando Él empieza su ministerio. Él le envía cierta cantidad de dinero. Y Él decía, sale al camino, empieza a caminar por las calles, empieza Él a dialogar con Dios y Él empieza a orar en voz alta, que la gente empezaba a voltear a verlo porque Él iba hablando con Dios. Él le decía que él necesitaba $10,000, algo así parecido, porque necesitaba pagar una deuda que tenía para un auditorio de mucha multitud de gente que iba a tener. Entonces el Señor le revela, le dice, ¿sabes qué? Bueno, está bien, ¿qué quieres? ¿Que te dé el dinero o que te dé almas para Cristo? ¿Verdad? Que sean salvas. Y él cambia su oración en ese momento y él empieza a clamarle al Señor. Le dices, bueno, Señor, solamente yo quiero que tú me uses. Y donde tú me uses, que sean llenas los estadios, que venga mucha gente al conocimiento de Dios. Y Dios empezó a usar a este personaje, a este hermano evangelista, y Dios lo usó grandemente. Y Dios empezó a usarlo extraordinariamente en sus ministerios. Creo que Dios nos va a usar grandemente a nosotros. Dios nos va a dar lo que necesitamos realmente. Dios no te va a dar más de lo que no necesitas. Simplemente te va a dar lo que necesitas. Pero lo importante de esto, mis amados, es que tenemos que tener éxito en nuestra vida espiritual. Cuando decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al final, hay una meta que tenemos que llegar todos. Sin excepción de personas, todos tenemos que llegar a esa meta. Y todos tenemos que pasar obstáculos y todos tenemos que pasar muchas situaciones en nuestras vidas, que va a haber momentos de desánimo para nosotros, que va a haber desánimo que dijimos, queremos tirar la toalla, ya no queremos pelear, ya no queremos avanzar, ya nos cansamos. Amén. Pero el éxito me está llevando a... ¿Qué es el éxito en la vida espiritual? ¿Qué será el éxito? Es que terminemos la buena carrera, que terminemos confiados y decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí tú me has ayudado. Podéis decir, amados, que sí, pudimos vencer todos los obstáculos que pasamos, pero yo puedo terminar. Dice, el éxito es tener una relación saludable con Dios a través de Jesucristo. Ese es el éxito, mis hermanos. Tener una relación saludable con Dios a través de Jesucristo, que es la salvación, y obedecer su palabra y la dirección para nuestras vidas. Dios quiere hacer muchas cosas, mis amados, en esta mañana. Dios quiere hacer su obra con nosotros. Dios quiere trabajar. Dios quiere hacer muchas cosas. Pero tenemos que dejar que Él haga lo que Él tiene que hacer con nosotros. Qué triste, amados, que a veces nos quedamos a mitad de camino. Qué triste que podemos decir, ya no puedo más, ya no puedo avanzar. Es una carrera muy difícil, hay muchas pruebas en la vida, hay muchas situaciones. Yo quiero decir, bueno, siempre Dios estará con nosotros. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si se perdiera su alma? Marcos 8:36. ¿De qué nos sirve que podamos ganar, tener éxito en otras cosas, en otras áreas? Amén. Si nuestra vida y nuestra alma se va a perder. Dice la palabra que no hagamos tesoros en la tierra, sino que realmente hagamos tesoros en el cielo. Y la palabra también dice poner la vista en las cosas de arriba. Sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que Dios tiene algo especial para nuestras vidas y que Dios está preparando una gran nación para nosotros. Cuando dice Juan capítulo 14, verso 1, cuando dice, no se turbe nuestro corazón, creer en mí, yo voy a preparar una morada para ustedes. Cuando Dios está diciendo, yo voy a preparar un hogar, amén, donde realmente
no habrá necesidad de muchas cosas, sino allí vamos a estar glorificando y alabando el nombre de Dios. Qué hermoso es esto cuando la palabra me dice que tengo que tener una buena relación con Dios. Y cuando la palabra me dice de qué vale al hombre ganar el mundo si se pierde su alma. Podemos estar bien en muchas áreas, vuelvo nuevamente a decir. Hay ocasiones cuando decimos, ¿quién necesita una adoración? No, pastor, todo bien, gracias a Dios. Estoy sano, tengo un buen trabajo, estoy ganando una economía más o menos. No, estoy bien, no necesito ahorita nada. Dios está bien. A veces nos preocupamos un poquito, sí, hay que preocuparnos por eso, pero también hay que preocuparnos por nuestra alma, ¿qué va a pasar? Somos seres externos, hay que procurar no solo buscar ganar dinero, sino sí perderse eternamente. Hay una cosa que realmente dice que Dios nos ha dado vida eterna. Tenemos que cuidar nuestra vida eterna. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Señor, Dios estamos en el mundo, dice la palabra, que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Somos apartados para el Señor. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Dios ha hecho grandes cosas. Dios de una manera se ha movido en nuestras vidas. Dios ha suplido nuestras necesidades poquito, pero Dios ha hecho bueno. Dígame una cosa, que yo creo que ninguno de nosotros nos hemos quedado, amén, sin comer o con una necesidad. Yo creo que Dios ha suplido todo lo que necesitamos. Dice aquí, para tener éxito en la tierra y en la eternidad es necesario tener una relación y obedecer a Cristo por medio de su palabra. ¿Cómo podemos tener éxito espiritual? Amén. Cuando la palabra dice no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Cuando está hablando, amén, cuando están en el desierto Jesús y es tentado por el enemigo y Jesús tenía hambre y le dijo, oye, tú eres Dios, tú tienes poder, haz que estas piedras se conviertan en pan, tú tienes el poder de hacerlo. Pero dijo, escrito está. La palabra, amados, nos ayuda a mantenernos confiadamente en el camino de Dios y seguir avanzando a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Qué hermoso es realmente, mis amados, que cuando tú tienes una prueba y estás pasando por una lucha y estás pasando por alguna enfermedad y al final del trago amargo, porque es como un trago amargo, le digas, Señor, gracias, porque en medio de la situación tú estuviste allí, porque en medio de las pruebas tú estuviste allí. Bueno, cuando podemos decir gracias, porque ya pasé esta enfermedad. Gracias. ¿Cuántos han pasado por esta enfermedad que está actualmente y han podido vencer todo ese obstáculo? Entonces, yo puedo decir esta mañana que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros cuando le somos fieles, cuando hemos confiado a través de su palabra, cuando nos alimentamos espiritualmente y cuidamos este cuerpo que es prestado, porque es un cuerpo prestado, porque la palabra dice que del polvo fuimos y al polvo volveremos. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, ¿qué pasa con ellos? Dice la palabra que el espíritu vuelva nuevamente al Señor. Entonces tenemos que cuidar todo esto que es nuestra vida espiritual. Y mientras tengamos este cuerpo, tenemos que cuidarlo. Amén. Yo le aseguro que usted no va a querer darse un martillazo porque le va a doler. Él dice, es mi cuerpo. Amén. Y tenemos que cuidar este cuerpo mientras estemos aquí en la tierra. Por eso, aquí en la tierra, pero tenemos que trabajar a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que Él está con nosotros. Mire, a través de la palabra Él se manifiesta en nosotros. Josué capítulo 1, verso 8 dice su palabra en esta versión más actual, que dice que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Estamos hablando del éxito. Por eso estoy utilizando esta versión, lenguaje más actual, que dice que en Él está escrito, porque entonces hará prosperar. Quiere decir, número
Tres, cuando estamos confiados en el Señor, cuando estamos caminando en el Señor, Dios nos hará prosperar. Por eso cuando dice la palabra, amados, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Amén. Ahí vienen las bendiciones de parte de Dios. A veces somos tan bendecidos porque nos bendice Dios. Aunque a veces nosotros no necesitemos, o a veces no se lo pedimos a Dios, y Dios nos bendice rica y abundantemente, como dice un amigo pastor. Entonces realmente nos bendice grandemente, rica y abundantemente, porque realmente su palabra es bendita en nosotros cuando dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre abundancia sobre nuestras vidas. Pero tengo que caminar en línea, tengo que caminar en la palabra, en el temor, y hacer lo que Dios quiere que hacer. Porque le vuelvo a leer este texto, dice que en Él está escrito, ¿en dónde? En la palabra. Porque entonces harás prosperar, ¿qué? Tu camino, y tendrás éxito. Amén. Éxito en muchas cosas. Éxito en la vida. Pero el éxito espiritual está en condicionando a la obediencia. Tenemos que obedecer. La palabra obedecer, mis amados, nos lleva a entender esto, que tenemos que sacrificar todo. Tenemos que sacrificar nuestro ego, nuestra gloria, nuestra vanagloria. Que a veces qué difícil es obedecer cuando nos mandan a hacer algo. Cuando Dios habla a Moisés, cuando le dijo que tenía que ir a sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y le dijo, ves tú, yo te he escogido a ti. Y él le dice, bueno, es que yo no sé hablar, yo soy tardo para hablar. Y quizá él empieza a poner muchos pretextos. Pero cuando Dios escogió a Moisés, pero Moisés le decía, no, que vaya mi hermano Aarón, él habla muy bien, él está preparado, él tiene buena conversación, puede convencer. Pero Dios viene, palabra de Jehová a Moisés y dice, no, es que yo te escogí a ti. Y tú tienes que ir y tienes que obedecer. Entonces, mis amados, a veces la palabra obedecer me está llevando a entender una cosa, que tengo que sacrificar mi ego. Hacer a un lado mi ego, mi egoísmo, mi vanagloria. Usted me entiende, ¿verdad? Para que la palabra de Dios sea cumplida en mi vida o en su vida, tiene que haber un propósito. Estamos hablando del propósito y estamos hablando que la obra en sus manos, estamos en las manos de Dios. Usted es la obra de Dios que Dios está preparando para que usted entre al reino de Dios. Entonces, tenemos que obedecer siempre lo que Dios dice que en nuestras vidas. Y viene a mi mente aquel personaje llamado Jonás, amén, el que se lo comió un pez. Cuando viene palabra de Jehová a Jonás, que tenía que ir a predicar el evangelio a Nínive, él dice que él fue y huyó, tomó una nave, un barco y se va a otro lugar. Y entonces hay una tormenta, ¿verdad?, fuerte, y cae la suerte sobre Jonás. Una historia muy bonita, y lo avientan al mar. En el mar estaba un pez preparado para que se lo comiera, y estuvo allí 3 días en ese pez, hasta que él reflexionó que tenía que obedecer, hace una oración de arrepentimiento. Entonces, mis amados, a veces de una manera Dios trabaja en nosotros, pero no dejemos que vengan consecuencias a nuestras vidas por parte de la desobediencia, ¿verdad? Sino que tenemos que obedecer en lo que Dios nos está mandando. ¿En dónde nos está mandando? Nos está mandando a través de la palabra. La palabra le dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. La palabra dice que no tenemos que estar contaminados. La palabra nos dice que tenemos que dejar el pecado a un lado. Pero también la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que cuidar esa área. Amén. Tenemos que cuidar todas esas áreas. Hay gente que dice, pastor, ¿por qué no tomas? Pastor, ¿por qué no fuman? Pastor, ¿por qué no tienen relaciones antes del matrimonio? ¿Por qué cuidan en todas estas áreas? Porque la palabra nos lo está diciendo. Que tengo que vivir en santidad para entrar al reino de Dios.
Tenemos que ver todo esto, hermano. Tenemos que cuidarnos. Hoy estamos en tiempos críticos, mis hermanos. Estamos en tiempos difíciles de esta pandemia, que espero que mucha gente que estaba caminando en el Señor, caminando y firme, se han retirado del camino de Dios. Esta pandemia vino a separar a mucha gente de Dios, pero también esta pandemia ayudó a mucha gente a acercarse a Dios también. De una manera y otra, verá, Dios sigue trabajando en nosotros. Pero, amados, tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que mantenernos confiados que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. El tener éxito, hermano, es que tú hayas terminado la carrera. Que no la dejes a medias, sino que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Mire, Jonás capítulo 1, verso 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Aminai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Había una necesidad, mis amados, de ir a predicar a la ciudad de Nínive. La gente estaba en pecado, se había corrompido. Pero la palabra predicada, que después vino por segunda vez y obedeció la palabra Jonás y va y predica la palabra de Dios, la gente se convierte a él, ¿verdad? Se arrepiente esta ciudad por lo que había hecho. Pero, amados, qué hermoso es esto, cuando Dios empieza a hacer la obra en nuestras vidas. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dice, se levantó para huir de la presencia de Dios. A veces nosotros queremos escondernos de la presencia de Dios. A veces queremos hacer cosas indebidas. Acabo decimos, pues aquí el hermano no nos ve, ni la hermana, ni el pastor, nadie nos ve. Pero mira, la presencia de Dios siempre va a estar sobre ti. Aunque nos vayamos a lo profundo del mar, Dios está ahí. Entonces, Dios trata con él y empieza en el verso 17, que no lo voy a leer. Por la desobediencia de Jonás se lo tragó el gran pez. Amén. No esperemos a consecuencias en nuestras vidas. No esperemos que vengan consecuencias que después le decimos, qué difícil, pastor, podernos levantar. Qué difícil es poder seguir caminando en el Señor. Entonces, que no vengan esas consecuencias. No esperemos hasta que realmente digamos, ya no puedo. Qué difícil es. Entonces, no esperemos hasta que un pez venga y nos coma, sino tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que obedecer y que Dios hará grandes cosas con nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, prosigo a la meta, al premio mayor. ¿Cuánto quisiéramos llegar a ese premio mayor? ¿Cuánto quisiéramos decir, he vencido, hasta aquí he llegado? Dice el Salmo, hay un Salmo que dice que aún en nuestra vejez daremos frutos. La palabra dice también que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hemos trabajado, mis amados, por mucho tiempo para un abrir y cerrar de ojos, terminar la carrera y quedarnos a medias. No, al contrario, sigamos caminando, sigamos avanzando, sigamos confiados en el Señor, que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Dios hará grandes proezas en nosotros. Entonces, Dios es bueno y Dios es maravilloso, porque yo puedo decir que Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Cuántas pruebas has pasado tú, mis hermanos? Amén. No los puedo ver ahorita por la transmisión, pero al rato voy a ver quién está conectado conmigo. Pero realmente, mis amados, qué hermoso es esto, que has pasado por pruebas. A lo mejor tu matrimonio, has visto problemas en tu matrimonio, has visto con problemas de tus hijos, has visto una situación bien difícil, pero has permanecido firme, confiado en el Señor. Y sigues avanzando y sigues dando paso de victoria. Tenemos que pasar. Tenemos que avanzar. Y Dios hará grandes cosas en nosotros como hijos de Dios. Entonces yo te invito en esta mañana
que reflexionemos en esta meditación. Amén. Esto es una pequeña meditación del día de hoy. Que reflexionemos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y Dios hará grandes proezas. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te damos gracias en esta preciosa mañana por las bendiciones, Señor, que tú me has dado y le has dado, Señor, a los que están conectados conmigo, Señor, a la iglesia. Síguenos bendiciendo como lo has hecho hasta este momento. Gracias, Señor, para tener éxito en nuestra vida espiritual es seguir permaneciendo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y quita todo lo que esté estorbando en nuestras vidas. Quita todo eso lo que esté estorbando en nosotros para que podamos nosotros crecer espiritualmente y poder dar paso de victoria. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por los que están ahorita conectados. Ayúdales a afirmarse más. Gracias por los que vayan a ver este video después. También oramos por ellos, Señor, para que también ellos sean bendecidos por parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús, fortaleciendo sus vidas espirituales. Ceñidos nuestros lomos con la verdad que es tu palabra en nosotros, que seamos, Padre, como las arras del Espíritu Santo, fortalecidos, Señor, llenos, y caminemos y podamos lograr y llegar a esa meta, Señor. No sabemos cuándo vamos a llegar a esa meta, pero tú sí lo sabes, porque tú eres el dueño de nuestros años, de nuestros meses, de nuestros días. Pero ahora aquí en la tierra, donde estamos aquí, ayúdanos, porque la situación está muy difícil. Necesitamos siempre la guianza de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú camines con nosotros, Señor, y fortaleciendo nuestra área más débiles, Señor, porque aún tenemos áreas débiles que necesitan ser reforzadas espiritualmente para poder resistir al enemigo, para poder resistir, Señor, los lazos del enemigo. Señor, ayúdanos. Y hoy declaramos una bendición para nuestra iglesia aquí, el Centro Familiar Cristiano Villanueva en Ciudad Victoria. Señor, para las iglesias de mis hermanos donde están congregando en ese momento. Sigue bendiciéndonos, sigue derramando bendiciones como tú lo has hecho hasta este momento. Señor, esta es nuestra oración el día de hoy. Amén. Muchas gracias, mis amados. Y es un gran gozo poder compartir este tema con ustedes. Decir que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Alguien decía, Dios siempre ha sido bueno. Sí, siempre Dios ha sido bueno porque ha sido misericordioso. Porque a veces nosotros hemos fallado en muchas cosas. Somos seres humanos y hemos fallado, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dios hará grandes cosas en nosotros, pero tenemos que dejar que Él haga lo que Él tiene que hacer con nosotros. Yo te invito, mis amados, que camines en el Señor. Síguete congregando en la iglesia donde te congregas. Si no tienes un lugar donde congregarte y estás por aquí, por Ciudad Victoria, Tamaulipas, o aquí cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas, nuestras puertas del Centro Familiar Cristiano Villanueva están abiertas para todo. Pero si estás en una iglesia, síguete ahí congregando, sigue trabajando allí, síguete alimentando allí, para que tu vida espiritual siga fortaleciéndote cada día, cada momento de tu vida. Entonces, Dios te bendiga, mis amados, y aquí estamos, si Dios lo permite. Mañana estaremos por aquí, si no, en el culto a las 11 de la mañana del próximo domingo, amén, donde tendremos alabanza en vivo, tendremos palabra, tenemos ministración, ¿verdad? El próximo domingo. Entonces, va a ser culto presencial, pero también lo tendremos por línea. Entonces, Dios lo bendiga, recibe un abrazo de aquí del pastor Ismael Aguilar del Centro Familiar Cristiano Villanueva. Y es un gusto haber compartido con ustedes. Bendiciones y pidiéndole que la gracia del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.